Buenos días. Gracias a Dios nuevamente por darme la oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a mi pastor, a los líderes que me dan la oportunidad aquí de compartir la palabra del Señor con ustedes y reconociendo que somos incapaces de hablar algo tan limpio delante de Dios como es la palabra del Señor, pero confiamos en la provisión del Espíritu Santo para poderlo hacer con claridad, con alegría y con gozo, y que cada corazón esté preparado para escuchar este mensaje que es la palabra del Señor. Hermanos, el mensaje anterior, no sé si fue casualidad o conexión del Señor, esto es una especie de serie, era el camino de santidad, y hoy es el camino de los justos. No me daba cuenta realmente hasta hace 2 días que la vez pasada era el camino de santidad y hoy es el camino de los justos. Para recordarles un poco, un resumen, la palabra camino bíblicamente son las decisiones que tomamos de cómo vamos a vivir, y el caminar o andar es cómo estamos viviendo, es la decisión ya tomada, es la acción de vivir. Por eso la Biblia constantemente dice andar o vivir en el Espíritu, otras versiones que se refiere a lo mismo, andar o vivir en santidad, andar o vivir en un amor. Cuando la palabra de Dios dice andar, se refiere a la manera de vivir en el Espíritu, en amor, en santidad. Y por eso el Señor me dio esta palabra de hoy, que es el camino de lo justo. Primero, para entender lo que es la palabra justo bíblicamente, sabemos lo que representa un hombre justo en la parte secular, que es una persona que ve por igual a todos los demás. En el caso de un abogado, uno que no se deja sobornar. Pero el justo bíblicamente va un poquito más allá, y es tener una relación con Dios, una relación cercana con Dios. Es aquel que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, y es aquel que se esfuerza por vivir una vida recta, que agrada a Dios en todos los sentidos. Bíblicamente el justo es el que tiene, esta palabra es bien importante, un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De ser transformado por el Espíritu Santo. El justo está dispuesto a ser transformado continuamente. Lo hemos dicho varias veces, ese yo soy así no existe en la Biblia, ese yo soy así. Por eso es tan importante renunciar a ese yo, porque ese yo soy así no existe. El justo siempre está dispuesto ¿a qué? A ser transformado. El justo, la meta de él no es perfecto, no es perfecto, pero siempre está buscando obedecer los mandamientos, siempre está buscando estar cercano al Señor, siempre. Gracias. Y si vamos a la palabra de justificación, sabemos que es un acto, somos justificados por Dios, es un acto de Dios, no por mérito de nosotros, sino ¿por qué? Por la misericordia de Él. Nosotros somos declarados justos y es una acción de Dios, por la cual somos perdonados y reconciliados por Él, por gracia y por la fe en Jesucristo. Así, hermanos, que ya sabemos que la persona justa vive de acuerdo a sus mandamientos, se esfuerza por vivir una vida recta a los principios bíblicos, se esfuerza continuamente por eso, y no es perfecta, está comprometida continuamente a ser transformado y cambiado por el Espíritu Santo. También el justo reconoce esto que está pasando hoy, reconoce que necesita del Espíritu Santo, de un corazón alineado con Dios, y también reconoce que necesita una comunión. ¿Una comunión con qué? Con los creyentes y con Dios. Aquí el grupo de hombres nos consolamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, y es necesario. El día de hoy, ¿qué hacemos nosotros? Nos animamos. Así que el justo sabe
que necesita de esta comunión. No me voy a congregar, lo voy a ver, pero no hay nada como estar presente en los discipulados, en todo lo que podamos participar en las cosas de Dios. Necesitamos de eso. Y vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con el justo. Vamos a hablar primeramente de la oración, de la oración. Y por eso les pido que se pongan de pie y vamos a orar para que el Señor, estamos hablando de los justos, de una relación con Dios. Santísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Cristo Jesús, mi Dios, porque nos has perdonado, Padre. Nos has justificado, Padre. Es una acción solamente tuya, Padre. No tenemos ningún mérito, Padre, para que tú nos hayas justificado, perdonado y reconciliado contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa justificación, Padre. Gracias, Señor, por dar esa vida por nosotros en la cruz, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a dar con este mensaje con claridad, Padre. Y que todos los hermanos aquí se lleven algo, Padre. Y que estén dispuestos, Padre, como esos justos, Padre, a tener una relación cercana contigo, Padre. Y a estar transformados continuamente por el poder de tu Espíritu, Padre. Todo esto en el bello y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de oraciones del justo. Y ustedes saben que la Biblia da la información completa siempre. Jesucristo da la información completa. Muestra el problema, pero también muestra la solución. Lo hemos aprendido aquí con nuestro pastor José Manuel Mendoza y nos lo enseña la palabra también. Lo rectifica, lo reafirma la palabra. Así que vamos a ir a Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. ¿Lo tienen? Dice su palabra: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Se imagina usted esa relación del justo? Yo sé que el Señor puede escuchar por misericordia hasta un asesino, puede escuchar una prostituta en un lugar, pero esa es la misericordia. Pero ya aquí estamos hablando de una relación cercana con Dios. Es una cosa, todos los que estamos aquí estamos por misericordia. Podemos haber muerto en un hospital, podemos haber no nacido, esa es la misericordia. Pero aquí estamos hablando de ya la relación del justo con el Señor. Dice que el Señor está, sus oídos atentos a sus oraciones, al que practica la justicia de Dios, al que no es perfecto, pero está siempre buscando agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Y aquí dice, y está en contra de los que practican el mal. En Proverbios hay un montón de versículos donde hablan de esos que viven constantemente practicando el mal. Dice que no duermen, que no descansan, que esto. Y dice que el Señor está en contra de los que hacen el mal. Así que ahí está una solución, una oración agradable al Señor en el mismo versículo, y una oración que no agrada al Señor. ¿Está? Sus oídos atentos. Quiere decir que el Señor está dispuesto a escucharnos, a respondernos, y todo eso cuando tenemos una relación correcta con el Señor. Una relación correcta de arrepentimiento, una de piedad, una relación dispuestos a ser transformados. Cuando practicamos ese tipo de justicia, el Señor está atento a nuestras oraciones. Hay otro de los puntos de las oraciones estorbadas y de las que agradan al Señor. Este es uno de los versículos que le agradan a mi esposa, junto con el que no la despierten en Cantares 2:12, pero vamos a al 3:7, que son el maltrato conyugal, la aspereza conyugal. Y realmente que en este lo dice como tratándose de las mujeres, pero también hay muchos que hablan de la autoridad espiritual del hombre en la casa. Pero hoy nos vamos a centrar en este. Primera de Pedro 3:7. Esa es una oración estorbada, que no le agrada al Señor. Vosotros, Amén. maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
Amén. como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Que dice para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que tenemos que reconciliarnos con nuestras esposas. Tenemos la oportunidad, la autoridad espiritual, de confrontar cualquier situación, pero sin aspereza, sin maltrato. Dios nos da una autoridad, pero espiritual, con mansedumbre. Pero no, aquí dice que el maltrato conyugal, el Señor dice que esas oraciones, ¿cómo son? Estorbadas, estorbadas. Así que para que vean que mucha gente dice, no, todo lo que pidamos Dios me lo va a escuchar y me lo va a conceder. No, si usted tiene uno de estos problemas, aquí dice la palabra del Señor, esas oraciones van a ser estorbadas. O sea que la primera está en contra de los que practican el mal y está dispuesto a escuchar a los justos. La segunda es el maltrato conyugal y la tercera es sin confesión de pecado. Vamos al Salmo 66, 18. Estos son salmos confrontativos de David. 66, 18. Esta es una oración sin confesar el pecado. Por eso nosotros siempre tenemos que empezar pidiendo perdón y diciéndole al Señor que nos revele cualquier pecado oculto que haya en nuestro corazón. Salmo 66. Dice aquí, hizo el salmista: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, es versión NTV, mi Señor no me hubiera escuchado. O sea, si ustedes saben, David tuvo un momento que Dios no le respondió la oración, ni le escuchó, ni lo favoreció, cuando necesitaba arreglar muchas cosas en su corazón, hasta que Natán lo confrontó. Y aquí dice que el gran problema es que no había confesado el pecado. O sea, un corazón que empieza a orar sin confesar el pecado que hay en su corazón, Dios dice que el Señor no lo hubiera escuchado. Tenemos que confesar ese pecado siempre que vamos a empezar a orar. No victimizarnos, no nada de eso. Señor, revélame si estoy en algo malo, revélame si estoy pecando en esto, no me traté bien a mi esposa, el otro día estuve viendo lo que no debía, hablé lo que no debía, y por eso nosotros tenemos que confesar el pecado si queremos que esas oraciones sean agradables al Señor. La número 4 es una oración bien típica que nos confronta a todos y está en Santiago 4:3. Esa es la oración del yo egocéntrica, egoísta. Santiago 4:3. Si lo tienen, me dicen. Dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, pensando en gastar en vuestro deleite. Eso es: Señor, necesito esto, Señor, necesito el otro, Señor, necesito yo. Pero como estábamos hablando, el Señor siempre tiene una respuesta. Y Santiago 5:16 tiene la solución a este problema. Santiago 5:16 dice: confesad vuestros pecados unos a otros. ¿Qué dicen? Unos a otros. Ahí estamos renunciando al egoísmo, al yo. Y orar los unos por los otros para que sean sanados. Puede ser una sanidad espiritual, del corazón, de lo que sea. Puede ser una sanidad física. Dice: porque la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿quiere que su oración sea eficaz? Renuncia a ese, renuncia. Sabemos muchas veces que tenemos problemas tan grandes, tan inmensos, que nos olvidamos de los demás. Pero ahí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el justo? El que está preocupado por los demás. El que está preocupado por los demás. Y por último, vamos a hablar de la oración conforme a su voluntad. Podríamos pasar todo el día hablando de oraciones, pero lo vamos a resumir hasta aquí. Primera es Juan 5:14. ¿Lo tienen?
Cuando dice que Él nos oye, es que Él está dispuesto a respondernos, que nos está escuchando. ¿Cómo es la voluntad de Él? Buena, agradable y perfecta. Tenemos que tener cuidado de estar pidiendo conforme a su voluntad. Si alguno de nosotros está pidiendo con uno de estos estorbos, como dice aquí, egoísta, maltrato conyugal, pues pecado oculto, pecado no confesado, créame que tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón y decirle que nos dé el poder para apartarnos de ese pecado egoísta. Solo yo y todo eso por Él, pero nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa área, y si hay algo que está turbando nuestras oraciones, pues alinearnos con Dios, ponernos nuestro corazón alineado con la voluntad de Dios. Vamos a empezar con el tema que es el camino de los justos. En la versión NTV dice Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Ese es el camino del justo, un camino en ascenso, un camino progresivo, no es estático, es activo. Pero antes que todo esto vamos a ver algunas características para practicar la justicia conforme a la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios 3 del 1 al 6. Proverbios 3 del 1 al 6. Estos versículos nos enseñan que para practicar la justicia necesitamos, vamos a empezar por estas tres características. La número 1 es la obediencia. La número 2 es la sabiduría. Y la número 3 es la confianza en el Señor. Proverbios, como muchas partes de la Biblia, tiene esta particularidad: un requerimiento, una promesa, un requerimiento y un contraste. Pero en este caso, en esto que vamos a leer, está aquí la primera, del requerimiento y la promesa. Dice en el 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Están viendo aquí, ¿verdad? Un requerimiento, una promesa. Y dice en el 3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay un requerimiento. ¿Qué nos dice estos versículos 1 y 3? Vamos a obviar un poquito las promesas, pero vamos a hablar de esos requerimientos. Cuando te dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, le está queriendo decir memorizar algunos versículos clave y obedecerlos. La obediencia, memorizar, es importante memorizar en que sea un versículo. ¿Por qué? Porque en el momento más oportuno usted lo va a necesitar. Por eso tenemos que guardarlos y obedecerlos. Cada versículo de eso le va a servir en el momento exacto, guiado por el Espíritu Santo, para consolarse a usted mismo, para motivarse a usted mismo y hacerlo con los demás. Porque si no tiene esos versículos, ¿qué palabra le va a dar a otro hermano desde el punto de vista espiritual? Un pequeño testimonio: cuando yo venía ahora de Cuba, la gloria sea para Dios, de ese viaje, en el aeropuerto había un ambiente bien feo, bien fuerte, bien hostil. Todo el mundo para el cuartito. Y yo me fijé en la fila donde yo vivo, una persona puro inglés, y a todo el mundo para el cuartito, para el cuartito. Y yo, bueno, venía sin mochila y sin nada. Y le voy a ser sincero, ese Salmo 91, sé que es importantísimo, que es algo, pero lo empecé en mi oración, en mi corazón: Señor, cúbreme bajo tu sala. Señor, preserve mi pie de caer en una trampa. Señor, guárdame. Tu palabra dice que vas a mandar a tus ángeles. Señor, yo estoy en tus manos. Señor, no sé lo que pueda pasar en mí. Pero ¿qué pasó? Salieron todos los versículos en el momento
que yo los necesitaba para la gloria de Dios. Pero hay que memorizar en uno, en que sea, dos, lo que sea, que el Señor va a llegar en el momento preciso ahí. Entonces, pero hay que memorizarlo, guardarlo y obedecerlo. La persona justa pone en práctica la palabra, la guarda y la obedece. Esa es la que Dios, y los memoriza también. Los tiene que memorizar algo, porque si no, no hay manera de consolarnos a nosotros mismos ni a los demás. Dice ahí en el 3, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué dice la misericordia y la verdad? Imagínense un Juan 3:16, que diga que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea no se pierda. Pero más abajo, ¿qué dice? Más el que no cree ya ha sido condenado. En el 18 creo que lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ir ahí la misericordia y la verdad. Tenemos que dar el amor, tenemos que hablar del amor de Dios, pero hay una verdad bíblica también, y nosotros no podemos separar lo uno de lo otro. Así que la persona que está justa está buscando de Dios siempre, de su palabra, está dedicado a su palabra, a meditar en ella, a ponerla en práctica. Ese es hasta el 4. El versículo 5 dice, y el 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Imposible practicar la justicia sin fe, sin la confianza en Dios. Y esta persona busca la sabiduría de Dios en todos sus caminos, en todas sus decisiones. Esta persona justa, que dice aquí la Biblia, que recomienda aquí la Biblia, está buscándolo en todo para tomar sus decisiones y acciones. No da un paso si no es, gracias, no da un paso si no está confiando en el Señor, sin fe. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esta persona confía en el Señor de todo su corazón, renuncia a su propia sabiduría, porque estamos hablando de sabiduría, renuncia a su propia sabiduría y confía en la provisión, la protección y la dirección de Dios. No da un paso sin esa sabiduría, y de esa sabiduría confía, con esa guía confía en Dios en todos los aspectos. Esta guía no es una guía intelectual, no es una guía de inteligencia artificial, no es una guía de Facebook, no, es una guía totalmente espiritual. Y esto implica rendir el control de nuestras vidas totalmente a Dios. Esto no es de que en esto sí, que en lo otro no, sino vean que dice el versículo 6, reconócelo en todos ¿qué? Tus caminos. ¿Qué son caminos? Decisiones. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es la promesa? Y Él enderezará tus veredas, tus caminos. O sea, si nosotros queremos aplicar a estas promesas, tenemos que tener la Biblia como nuestra brújula para orientarnos en todo. Y de esa manera, como dice ahí, en todos sus caminos. ¿Qué es todos sus caminos? En las cosas espirituales y en la vida práctica. De esa manera tendremos éxito. Puede ser un estudiante, puede ser en sus clases. Aquí que están los jóvenes, van a tomar la decisión, qué van a seguir estudiando, qué van a hacer, servir al Señor. Allí garantiza que Él va, que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, en todos nuestros caminos. Y para eso tenemos que tener la humildad y la dependencia del Señor. Hay que tener humildad, dependencia y fe del Señor para eso. Si nosotros no tenemos esa humildad de reconocerlo en todos nuestros caminos, nosotros no podemos aplicar a esa promesa. Así que tenemos que tener la obediencia, las primeras 3 características: la obediencia, la sabiduría de Él por encima de la nuestra, y la humildad para reconocer que Él sabe mucho más que nosotros. Porque aquí dice que lo conozcamos ¿en qué? En todos sus caminos, dice Proverbios 3:6. Entonces hablamos de obediencia, de sabiduría y de la fe
y confianza en Dios. Hay otra verdad bíblica, o alguna verdad, una característica fundamental que no puede faltar, que está ahí cerquita, bien pegadito a esto, y es la integridad. Integridad. La cuarta, la obediencia, la sabiduría, la fe, la integridad. ¿Qué es la integridad? Una persona íntegra es honesta en lo privado y en lo público. Es honesta desde sus acciones hasta sus pensamientos. Usted tiene unos pensamientos que no agraden a Dios, cualquiera nos va a llegar. Pídale a Dios que los quite. Señor, estos pensamientos que estoy teniendo de ira, inmorales, los que yo tenga, yo necesito, Señor. Tengo este problema en cuanto a un hermano, sé que eso no te agrada a ti. Señor, yo necesito de ti. En la persona íntegra, hasta en los pensamientos. Lo que el Señor me ha enseñado a mí, que cuando estoy alimentando un pensamiento de eso, yo me levanto a orar. Eso me lo ha revelado el Espíritu Santo. Cuando tengo un pensamiento indebido en cualquier área, que sé que cualquiera de nosotros lo tiene, yo me levanto a orar. Señor, esto no te agrada, ayúdame, dame la fuerza para apartarme de este pensamiento de avaricia, de lo que sea. Y la persona íntegra es, hasta en los pensamientos la persona íntegra es honesto en todas las áreas de su vida, y en toda área está buscando agradar a Dios. En todas las áreas de su vida está buscando ¿qué? Agradar a Dios. Esa persona íntegra es una persona que no es de doble moral, que es transparente y que es digna de confianza. Esa persona que vive con integridad. Por eso, ¿quién tiene Proverbios? Creo que es 10:9. Proverbios 10:9. Dice 9. El que camina en integridad anda confiado. El 11 dice. No, 10:9. No tiene otra parte más. 10:9. Sí. 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. Mas el que persigue sus caminos será quebrantado. Hasta ahí. Después viene el otro. Ahí hay un contraste. Ahí siempre, por eso lo digo, Proverbio va precedido de una promesa o de un contraste. Ahí dice la integridad, cuál es el premio y cuál es la consecuencia. Así que la integridad, dijimos que era eso, y que es imposible practicar la justicia de Dios si no somos íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser íntegros en todo. No sé si ustedes han escuchado la historia del hombre de la pizza. No sé si el pastor lo ha comentado en una ilustración donde una vez pidió una pizza y le llegó cargada de dinero, y el hombre empezó a decir: no, hay que devolver este dinero, hay que devolverlo de inmediato. Y entonces cuando fue, le dijeron que le querían hacer una entrevista, exaltarlo públicamente, y él dijo: no puedo, no. Y el hombre lo seguía buscando: no, ¿cómo no? Es que nosotros lo queremos premiar. No puedo, te voy a decir por qué. Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. O sea, era un hombre honesto, pero no íntegro. El íntegro busca ser honesto primeramente delante de Dios y en todas las áreas de su vida. Hay abogados que yo he conocido, que los he visto, que no se sobornan y todo eso aparentemente, y tienen una buena reputación delante de la gente, pero cuando menos acuerdan, tiene 2 amantes, bebe alcohol y todo lo demás. Entonces esa integridad no es la que habla la palabra de Dios. Quiero que vayamos al Salmo 84:11, donde hay 5 promesas y un solo requisito sobre la integridad. Esos de esos versículos que lo confrontan, que lo animan a uno a ser íntegro. 11, sí. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. 2 promesas. Gracia y gloria dará Jehová. 4 promesas. Y no quitará el bien. 5 promesas. A los que andan en integridad. Un solo requisito. Siempre salimos ganando cuando obedecemos a Dios. Así que imagínese usted, el sol es la guía del Señor, es lo que hemos estado hablando. El escudo es la protección, la gracia es ese favor inmerecido, la gloria es la victoria,
tenemos victoria. Y dice que no va a quitar el bien. Son 5 promesas, un solo requisito. Siempre salimos ganando cuando obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso a ese Señor Jesucristo, porque vale la pena obedecerlo. Vamos a hablar de otra característica de los justos. El Salmo 84:11. No, perdón. Proverbios 10:11. ¿Lo tienes? Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Amén. Siempre, como les dije, un requisito y un contraste ahí, pero violencia cubrir. Eso está hablando de la persona íntegra. Tiene un distintivo: cómo habla y cómo actúa. Cómo habla y cómo actúa. La persona justa siempre está dispuesta a hablar palabras vivificantes, alentadoras. Está en contra del chisme y de la calumnia. La persona justa siempre está preparada ¿para qué? Para edificar y para glorificar a Dios. Para edificar y para glorificar a Dios. La palabra es de los que dicen: no, me vienes con chisme, me voy. Me vienes con esto, no. ¿Qué vamos a hacer? Edificar, vamos a edificar. Vamos a glorificar a Dios. La palabra, el actuar de una persona y el hablar es un distintivo de una persona justa. Es un gran distintivo. Vamos a otra, hablar y actuar, integridad, hablar y actuar. El justo da frutos. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el justo siempre da resultados positivos, no solo en un beneficio personal, sino bendice a los demás. Ese justo siempre está enfocado en ganar, ¿qué? Almas. Ese justo siempre está enfocado en los perdidos, en el justo. Vamos a otro parecido aquí, la 7ª característica, que es compasión. La compasión. Proverbios 21:3. Pusimos de moda los proverbios hoy, pero siempre va a apuntar a Jesucristo, siempre. Dice la palabra de Dios: al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Amén. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Señor pone la equidad, los valores éticos antes que cualquier ritual religioso, antes que la religiosidad, antes que todo eso. El Señor pone por encima esa palabra que se llama compasión. Esa palabra compasión. La palabra justa es compasiva, está enfocada en las demás personas, muestra generosidad, bondad, amor. Y eso nos identifica ¿con quién? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Jesucristo en Mateo 9:36, ¿qué dice? Vamos, Rolandito, tu Mateo ahí. Y a ver, la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Amén. ¿Cuál es la mayor compasión que podemos tener? A veces no vamos a poder dar un peso, a veces no vamos a poder colaborar en algo, pero la mayor compasión que tenemos es el amor por los perdidos, es la compasión, la empatía. ¿Por quiénes? Por los perdidos, por los que no conocen a Dios. Porque estamos nosotros aquí, la gran mayoría, porque Dios puso en el corazón un día a alguien hablarnos de Él. Por esa compasión es que estamos nosotros aquí. Todos los que estamos aquí estamos por eso, porque el Señor tuvo compasión de nosotros, y nosotros seguimos confiando que en nuestras familias, en nuestros amigos, alguien les va a hablar de Dios. Dios va a poner una persona, y
y va a poner una persona que esté enfocada en los perdidos. Tal vez nosotros mismos no podemos llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, pero alguien va a llegar, y eso nos identifica ¿con quién? Con Jesucristo. Entonces hablamos de las características del justo. Sé que pusimos mucho. La primera fue la obediencia, la segunda fue la sabiduría, la tercera fue la fe y la confianza en Dios, la cuarta la integridad, la quinta el hablar y el actuar, la otra característica es el justo que da frutos, y la otra característica fue la compasión. Pueden haber muchas más, pero bueno, esos fueron los que el Señor me dio como fundamentales para el día de hoy. Y retomando el tema de Proverbios 4:18, vamos a hablar un poco de ese justo que refiere el Señor ahí, donde dice que Proverbios 4:18, que es como la primera luz ¿de qué? Del amanecer, que brilla cada vez más hasta que ¿qué? Hasta que alcanza su esplendor. ¿Saben ustedes qué es lo que es brillar? Brillar es marcar una diferencia. Dicen, ese alumno es brillante porque es diferente, ese jugador, ese deportista es brillante porque marca una diferencia. Todos los entrenadores y todo eso, lo primero que dicen a un deportista es ¿qué tengo que hacer para marcar una diferencia? Que se te vea algo diferente, que marques una diferencia en lo que te vas a dedicar a hacer, en lo que sea, en cualquiera de. Entonces nos manda a brillar, y eso de brillar es marcar una diferencia. Si ustedes se ponen a pensar, el justo ahí, como dijo el pastor la vez pasada, habla de persistencia, Esta persona es una persona que es resistente, que resiste las pruebas diarias, que resiste, es estable. Esta persona sabe que resistiendo todas las pruebas, las dificultades y todo eso, ahí está la bendición. Él se aferra a las promesas de Dios y sigue avanzando, sigue brillando, sigue floreciendo. Este justo no se detiene por nada. Este justo, como hace la ilustración ahí, es como la luz del amanecer. ¿Cómo va la luz del amanecer? De una manera gradual y ascendente, siempre avanzando, siempre progresando. Ese justo sabe que hay un camino empinado hasta lograr la voluntad de Dios, pero sigue avanzando, Ese justo sabe que está siendo transformado en cada etapa, en medio de ese proceso, pero sigue confiando en que el Señor lo está moldeando, transformándolo con amor y paciencia. Pero todo es ¿para qué? Para reflejar su gloria. Siempre él confía en esas promesas, las obedece, porque sabe que ahí está la victoria. Vamos a hablar de un ejemplo bíblico, que es José de Egipto. Fue algo en que nunca dejó de brillar, ¿Qué pasó con José de Egipto? Lo intentaron asesinar. ¿Quiénes? Sus hermanos. Yo estoy seguro que nosotros hemos dejado de brillar por mucho menos, pero a él lo intentaron asesinar. ¿Quién? Sus hermanos. No lo pudieron asesinar, lo vendieron como esclavo. Siguió ¿qué? Brillando, siguió siendo justo, nada de eso. Después estuvo en la casa de Potifar, la mujer de Potifar lo tentó, lo quiso seducir, siguió siendo fiel a Dios, siguió siendo justo. ¿Y qué ganó con eso? Lo mandaron a la cárcel, pero siguió brillando. En la cárcel siguió ¿qué? Brillando. Luego a José, después el Señor lo sacó de la cárcel y lo bendijo, premió su integridad y lo puso como ¿qué? Como gobernador de Egipto. Siempre hay una recompensa por ser honesto, justo, íntegro. Lo puso como gobernador de Egipto. Siguió brillando allí, fue clave en ese puesto de Egipto para evitar la hambruna de todo eso. Para finalizar la historia de José, ya para resumirla,
tuvo la oportunidad de vengarse y hasta ahí renunció a la justicia. Él dijo, ¿no? ¿Acaso que soy yo Dios para hacer justicia? Y es lo malo que nosotros tenemos en ese proceso. La primera que tenemos nos la desquitamos y allí dejamos de brillar. La primera que tenemos empezamos a dejar de practicar la justicia de Dios. Y José que dijo, no, yo no soy Dios para hacer justicia. Incluso hasta entendió el propósito de Dios y le dijo, no fueron ustedes los que me trajeron acá, no fueron ustedes los que me trajeron a este lugar, fue Dios el que me trajo aquí. ¿Para qué? Para preservar sus vidas. Imagínense, en vez de vengarse, en vez de tomar su propia justicia, él reconoció que era Dios el que lo tenía ahí. ¿Y qué hizo? Devolvió bien por mal, como lo dice la palabra de Dios continuamente. Pero él siguió brillando, nunca paró de brillar, no recurrió a su justicia y hizo la voluntad de Dios. La pregunta hoy para nosotros, ¿qué pasa cuando nos pasa mucho menos que eso? ¿Seguimos brillando o nos apagamos? Esa es una pregunta para todos nosotros hoy. Jesús dijo en Juan 8:12. ¿Lo tiene Martica? ¿O lo leemos? Tengo otro, pero ese 8:12. Si no lo leemos aquí. Aquí está. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ya llegamos a Jesús, a la mejor parte, ya llegamos a Él. Pues como les iba preguntando esa pregunta, sé que muchos de nosotros amanecemos tomando decisiones como ese justo que relata la Biblia. Queremos hablar de Dios, nos proponemos hablar de Dios, perdonar a alguna persona, orar a otras personas durante el día, nos proponemos tantas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas con nuestros hijos, con nuestra familia? Problemas de salud, el trabajo, las finanzas, en todas esas áreas de la vida. ¿Qué pasa? ¿Continuamos como José? ¿O ya tiramos la toalla? ¿O nos apagamos? Por eso tenemos que recordar muy bien que la clave de esto, para seguir brillando, es acercarnos a Jesús, a esa luz. Ese es uno de los grandes yo soy. Hay 7 yo soy, pero eso dice que yo soy la luz del mundo. Por eso, para seguir brillando, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que recordar que no solo caminemos hacia la luz, sino que la luz camina con nosotros. Pero para eso tenemos que estar convencidos absolutamente que no podemos brillar por nosotros mismos. Tenemos que tener presente esa luz de Jesús, seguirlo, como dice en Juan 8:2, dice que hay que seguirlo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Usted quiere que desaparezcan esas tinieblas? Acérquese a Jesús. Esos miedos, esos temores, dudas, lo que sea, acérquese a Jesús. Manténgase cerca de Jesús. Si quiere brillar, resplandecer como Él, tiene que acercarse a Jesús. Él es el que nos hace resplandecer. Si no estamos cerca de Él, somos tinieblas. Somos tinieblas. Así que el secreto está en acercarse a Jesús. En acercarse a Jesús. Jesús es la clave para que podamos brillar en medio de todas estas tinieblas, desesperanzas, desilusiones, y de esa manera podemos resplandecer y influenciar en la vida de otros. Porque imagínese usted que usted está apagado, que le toca alentar a alguien, que le toca consolar a alguien, y más sin embargo el Señor lo está poniendo a esa persona para que usted le dé ánimo, para que lo motive, para que le dé aliento, pero usted no está cerca de Jesús. Si usted no está cerca de Jesús, usted no puede brillar y no puede alumbrar absolutamente a nadie.
En la última parte, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya en la última parte hay unas enseñanzas en el Sermón del Monte, Proverbios y el Antiguo Testamento. Habló mucho de lo que era la justicia, pero Jesucristo profundizó mucho más en esto. Jesucristo profundizó mucho más en esto y habló de las intenciones puras del corazón, habló de la transparencia del corazón y hizo esta ilustración en Mateo 6, 22 y 23. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. El Señor lo que estaba diciendo ahí es que si nosotros estamos enfocados, nuestra mente, nuestro corazón en Dios, vamos a andar en luz, tendremos esa paz, esa luz. Recuerden que Jesucristo representa ¿la qué? La luz. La luz que representa pureza y justicia. Si nosotros no andamos con la luz de Jesús, no estamos viviendo esa vida pura, de pureza. Y es lo que quiso decir, que todo lo que estaba enfocado en Dios, todo nuestro enfoque mental y del corazón, íbamos a disfrutar de esa luz, de esa pureza. Pero si estábamos enfocados en cualquier otra cosa que no fuera Dios, lo que fuera, abajo está la enseñanza ahí de la riqueza, de todo eso, si la poníamos por encima de Dios, eso era tinieblas. Todo lo que pongamos por encima de Dios va a ser tinieblas. Cualquier cosa que estamos enfocadas diferente a Dios es tiniebla, aunque sean metas, lo que sea, pero si está por encima de Dios son tinieblas. Así que no podemos perder el enfoque. En Mateo 6:1, no sé quién lo tiene por ahí, si no yo lo tengo acá. ¿Lo tiene, hermano Alfredo? Sí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí estamos hablando de apariencias externas. Por eso el Señor hablaba de integridad. Ahí estamos hablando de apariencias externas, de lo que queremos aparentar el mundo. Jesucristo confrontó mucho esos corazones de los religiosos, de los fariseos, de todo. Les decía así: ustedes se creen esto porque hacen justicia, porque se hacen lo bueno delante de la gente, pero realmente sus intenciones no son ¿qué? No son puras, no son verdaderas, no son reales, no son transparentes. Tu corazón no es transparente. Y el Señor puso al descubierto todas esas intenciones de ellos. Así que si el 6:16 tiene otra ilustración ahí, donde dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. O sea, no te hagas el sufrido, no te hagas el que... No muestres que estás en ayuno. Es una de las enseñanzas esas. No muestres, no te hagas el más sufrido, el más espiritual por eso. Y entonces el Señor estaba en contra del fingimiento. No sé a ustedes cuántas veces Jesús los ha confrontado y les ha sacado lo que hay en el corazón. Les ha mostrado: mira, no me digas que estás enamorado de esa muchacha, realmente tienes un interés en especial. No me digas que haces esto por esa persona porque te interesa hacer mi voluntad. Tú lo que tienes es otro interés particular. Tú quieres ver qué puedes sacar en esa persona, qué le puedes lograr de esa persona. Y entonces el Señor los confrontaba, como yo sé que en algún momento nos ha confrontado a muchos aquí, porque a mí el Señor me ha confrontado muchas veces. Y créanme que tal vez no me ha gustado mucho al principio, pero al final el Señor es el único que puede sanar ¿qué? Esas tinieblas que hay en nuestro corazón. Él es el único que puede sanar esas tinieblas. El Señor decía, le mencionaba en el Sermón del Monte, les mencionaba tantas cosas que es machete puro. Le decía: mira, yo les digo que cualquiera que codicia a una mujer y ha adulterado con ella en su corazón. Les decía: yo les digo que cualquiera de ustedes que esté enojado con su hermano y no se reconcilia, usted es como
es sinónimo como de un asesino, de ira, y irá a juicio. El Señor le sacaba todo eso del corazón. Pero lo bueno es que el Señor nos confronta, pero nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Cuando Él le dice, yo soy la luz, es porque Él te está diciendo, aquí estoy. Es como una invitación, yo soy, ven, tienes tinieblas, ven, aquí yo la voy a sanar. Y por eso el Señor siempre quiso sanarnos, siempre ha querido sanarnos. Pero cuando ya somos sanados, podemos experimentar ese Mateo 5:6, esa bienaventuranza. Quiero que vayan a Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia, porque ellos serán Amén. saciados. Para empezar a entender lo que es hambre y sed, ¿cuáles son los primeros apetitos que tiene el hombre físicamente? Las primeras necesidades físicamente que tiene, los primeros apetitos, el hambre y la sed. ¿Qué pasaría físicamente si no tuviéramos las dos cosas? Nos morimos, ¿verdad? Pero de igual manera, cuando Jesucristo se refiere de esa, se refiere al hambre y a la sed del alma de Él. Esa que solo Él lo puede satisfacer. Dice, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros somos sanados por Jesucristo, somos saciados y entendemos que no hay nada más que nos impulse más a seguir, a imitar y a agradar a Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad y alimento espiritual que podemos tener. Esa es la sed de justicia que nosotros experimentamos. Señor, yo estoy mal en esta área. Señor, yo no puedo hacer más, pero tú sí puedes. Jesucristo siempre tuvo esa solución. Y realmente Jesucristo dijo en Juan 6:35, amén. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Ese es otro yo soy. ¿Cuánto yo soy? Yo soy la luz del mundo, el que a mí me sigue. ¿Y ese qué dice? Yo soy el pan de vida. O sea, en Él tenemos todo para saciar ¿qué? Esa sed, esa hambre de hacer las cosas correctamente. Él es el único que puede saciar eso, esa hambre, esa sed del espíritu, esa sed del alma. No hay nadie más que Jesucristo. No hay nadie, no es nuestra esposa, con todo respeto, no es nuestra hermana. No hay nadie más que pueda saciar esa hambre. Así que si nosotros estamos viviendo una vida de tinieblas, podemos recurrir a la luz. Jesús dijo que Él era la luz. Podemos acercarnos a Él. Si tenemos esa hambre y sed de justicia, de hacer, Él es el pan de vida. Él es el que puede quitarnos esa sed. No hay nadie más que nos puede quitar. Usted pídale al Señor que usted quiere vivir en luz, que usted quiere salir de esas tinieblas. ¿Cuáles son esas tinieblas? Esa inmoralidad, esa falta de perdón, ese orgullo. Eso es lo que le impide vivir en esa luz. Esa ira, todas esas áreas de su vida, el Señor las puede transformar. Cada área de esa vida, Jesucristo la puede transformar. No deje, Él le está diciendo hoy, yo soy. Si usted necesita esa guía para siempre caminar en una vida recta, una vida transparente, una vida que agrade a Dios, también el tercer yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay tres yo soy. No estamos solos. El Señor siempre nos dio una salida. El hambre, la sed, las tinieblas, Él las puede curar. Nuestra hambre y sed de justicia. Si estamos perdidos, Él es la guía, Él es nuestra guía. Yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy el mejor camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Así que podemos nosotros, el secreto está en ¿qué? En venir a Jesús. Cada vez que Él nos dice yo soy, te está diciendo venga. Lo que esté pasando en su vida, Él está diciendo ven, acércate a mí. Yo no sé lo que está pasando en la vida de cada uno, pero el Señor nos está diciendo acércate a mí.
Y hablando de Jesucristo, tenemos el mejor ejemplo del justo. Ya para concluir, Jesucristo fue justo, siguió brillando hasta en la cruz. ¿Saben cuáles fueron las dos primeras expresiones de Jesucristo en la cruz? Amén. La número 1, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan ustedes Jesucristo? Nosotros que con la picada del mosquito ya nos apagamos. ¿Se imagina usted Jesucristo después de ser humillado, maltratado, traicionado, abandonado? Todavía estaba perdonando e intercediendo, como lo dice Santiago 5:16, los unos por los otros. Todavía estaba poniendo en práctica lo que enseñó, porque la vida del justo incluye eso. Es nuestras creencias y nuestras acciones. Si no las ponemos en práctica, las dos juntitas, lo que yo estoy predicando y hago totalmente lo contrario cuando salga de aquí, no estoy practicando justicia. Pero la vida del justo requiere eso, tanto lo que hablamos como lo que practicamos. Hay una relación infaltable en la vida del justo, y Jesucristo ahí estaba practicando lo que enseñó: el devolver bien por mal, el orar por los enemigos, y él ahí en la cruz seguía brillando. La primera expresión: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos cuesta mucho a nosotros eso, yo lo sé. Nos apagamos, dejamos de brillar por esas situaciones. La otra expresión que dijo y que dio fue con el ladrón en la cruz. Número 2. ¿Cuál fue? Te digo de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el mayor fruto que Jesucristo nos dio aquí? La salvación. Siguió dando frutos, inclusive en la cruz. Yo sé que muchos aquí estamos cansados, golpeados, dolidos, maltratados, traicionados, desilusionados, desesperanzados, pero Jesús aquí nos está diciendo que Él siguió dando fruto. ¿De qué? De salvación. Por eso, no sé lo que hoy estás pasando, lo que está pasando en tu vida, pero no dejes de brillar, no dejes de brillar, no dejes de hablar de la palabra, no dejes de orar, sigue brillando. El gran secreto y la gran clave es que te acerques a Jesús. ¿Quieres seguir brillando? Busca la luz de Jesús. Amén. Te sientes cansado, te sientes agotado, te sientes ya sin fuerzas. Él te dijo que Él es el pan de vida, que Él va a saciar tu sed. Te sientes sin guía, Él te dijo: yo soy el camino. Busca ese gran yo soy, y porque ahí está toda la respuesta, toda la fuerza. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor los bendiga. Enséñame cómo se abre el cielo, y quiero parecerme más a ti. Dame tu aliento, tus palabras, dame tus ojos, quiero ver como tú. Enséñame cómo se abre el cielo, porque quiero parecer